Hola chicos, ¿cómo están? Buenas, profe. ¿Todo bien? Hola, hola, buenas Sí, tardes. profe. Por allá. Hola, profe, ¿todo bien? ¿Todo bien usted? Bien, bien, gracias a Dios. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo les ha ido con la lectura del proyecto? ¿Ya hicieron el análisis? ¿Ya leyeron un poco? ¿Ya están trabajando? ¿Qué tal? Yo ya hice, bueno, el análisis y eso, y sí, lo que veo más complicadillo es como lo del buscaminas. Ajá, pero eso es nada, dedicarle ahí un ratillo, un fin de semana, ahí lo sacan. Bueno, Y también lo de meterle como animación o color, eso. eso, no, eso no es difícil, eso es sumamente rápido. Con solo cambiarle, Eso es lo de no ocupan hacer todas las cosas, ¿verdad? Por ejemplo, si ahí dice animación, color, texto en pantalla en un lugar diferente, con que cumplan alguna de ellas, ya es válida la parte, por lo menos para la rúbrica de evaluación. Entonces, no es que tienen que hacer todas, pero sí para que también investiguen un poquito de forma personal estas secciones. Ok, ok. Ok, Ah, gracias, profe. Entonces, bueno, tal vez lo de la bienvenida, que dice que tiene que explicar en qué consiste el sistema. Es una descripción ahí Bueno, pequeña de lo que ustedes entendieron, qué es lo que van a hacer. yo lo que puse es que o sea, yo puse que como es una aplicación parecida a Netflix, consistía en una aplicación de streaming donde se puede ver películas y series, Sí, sí, cosas así. O sea, es una descripción pequeña, no tan grande. perfecto. Entonces, no se estresen en eso, porque eso ni puntos vale, Bueno, ¿verdad? sí. Y otra cosa que también está ahí era lo de la validación de acceso. Bueno, eso sí, se los metos. Pero después de eso se supone que le tiene que tirar un menú a uno. El menú de Pero admin. no sé qué tipo de sí, Ajá, ¿no sabes qué? no sé. O a uno, pero es que ahorita le vuelvo a hacer la consulta, es que la compu está apagada. Ok. Un menú es digite uno para esta opción, digite 2 para esto y así, ¿verdad? Eso es lo que se refiere a menú, por aquello. Los demás, ¿cómo les fue? Profe, yo sí tenía una duda con la parte de las categorías, porque me Claro, enredé un poco. adelante. Este, en la opción, la primera, lo primero que hay que hacer de registrar una categoría, básicamente es lo que el programa me está pidiendo es que me pida una categoría y que si yo quiero le agrego una subcategoría y ir guardando cada una de ellas para después asignárselos a un video, ¿eso es? Correcto. Ah, ok, ok. Chicos, por ejemplo, la parte de las categorías vale 4 puntos y subcategorías vale 2. Entonces, si se les complicara un montón la parte de subcategorías, ahí ustedes por lo menos no se enfoquen tanto en ese detalle, ¿verdad? Que es un requerimiento adicional. Y bueno, el próximo martes yo les entrego la rúbrica específicamente de qué vale cada cosa. Ya la tengo hecha, pero no se las quiero dar de una vez porque si no se van a enfocar a hacer solamente lo que más vale. Y la idea es que puedan desarrollar el proyecto lo más que puedan, indiferentemente del puntaje de cada una de las secciones. Claramente se las voy a dar para que conozcan qué se les va a calificar y cómo se va a calificar. Pero se las doy el día martes por el tema en específico, que no quiero que se confíen o más que confiarse que se enfoquen en lo que tiene mayor puntaje, en lo que es el proyecto. Entonces, sí, lo principal las categorías, ¿verdad? Entonces, que sea película, Esto va serie, a lo más, y importar. esta es la otra sección de subcategorías. Una pregunta, ¿cuándo se entrega el proyecto? El 17, el otro domingo, este domingo en 8, como dice en el documento. Listo, gracias. Con gusto. Profe, Señorita, esa parte de ir registrando las categorías, ¿verdad? Que estoy pensando todavía, ¿cómo ir guardándolas? Bueno, cuando las digita el usuario, el administrador, ajá. para ir guardándolas, bueno, ahí, por ahí voy. Sí, Voy a quedar probablemente como de ocupes guarda. algún arreglo unidimensional, ¿verdad? Donde específicamente vayas registrando categorías. Generas un arreglo, Ah, por ejemplo, de X cantidad de posiciones y ahí entonces registras las categorías. las posiciones que Eso yo quiera. es una idea, ¿verdad? Ustedes probablemente ocupen la cantidad de arreglos, varios o Ujú. pocos o muchos, o no sé, ahí van a depender
de la extracción que ustedes generen. Y ¿Se recuerden, puede, el se proyecto pueden usar listas, profe? es de ejecución activa, en este caso, o sea que no ocupan usar archivos de almacenamiento permanente. Si lo quieren hacer, no pasa nada, pero no es un requerimiento. Adelante, Diego. ¿Se pueden usar listas? Sí, como habías comentado el martes, sí, se pueden usar listas. Ok. Dudas adicionales de algo que no les queda claro, que no comprenden, o ya meramente es sentarse a codificar para ir viendo qué So, errores salen o qué dudas salen o cómo lo van realizando. digamos, como con lo del logueo, sí tengo dudas y Ajá. que como a la hora de cómo lo iré a hacer. Pero supongo que, digamos, lo tengo que dejar como previsto ya, para que el sistema revise que si esos datos son iguales, sí puede entrar y de no ser así, no. Sí, bueno, ahí si quieren, el martes vemos listas, entonces, bueno, si quieren hacer la implementación de listas, no pasa nada, pero si no, igual con los vectores que hemos visto el día de hoy o con matrices, ¿verdad? Ustedes perfectamente pueden almacenar el nombre, apellido y eso en cada una de las posiciones pues, o sea, en una posición específica de un vector o en una única fila de un vector en cada columna, colocan los datos y después nada más si existe algún nombre de usuario con esta concatenación y una contraseña con esta, entonces le da libre acceso. Y claramente el de superadmin va quemado porque ya está dado que siempre va a ser así. Ok, no, es que yo aún no he empezado A codificar. exacto, pero sí estoy como analizándolo bien, como para ya después ir. Chicos, yo esperaría que ya hoy todos que empiecen. Si no han empezado, que ya hoy, porque ya tuvieron 2 días, por decirlo así, de análisis, ya tienen varios documentos, UMLs, entre otras cosas listas, pero yo esperaría que ya a partir de hoy ya estén codificando de lleno. Profe, eso es una consulta que le quería hacer sobre los de los UML. Nosotros siempre hemos hecho los UML en un solo M porque siempre habíamos trabajado con una sola clase en fundamentos, pero aquí son varias, entonces no Nada sé si más hace todos tendríamos los que... UMLs, no importa que los relacione, no le coloques las relaciones entre ellos. O sea, generadas ahí Entonces en, no hago el de sé, interfaz por aparte y después hago el, el de lógica por aparte también, o sea, como si todos fueran son por clases, aparte, normal. todos son por aparte. Cada archivo lleva su propio UML. Correcto. Ok, esa era la duda que tenía, muchas gracias. Bueno, con gusto. Y al final de todos los agregan en un documento y ese documento es el que van a cargar, ¿verdad? Hay otras partes que va a llevar la documentación externa que no se los he cargado, pero ahorita se los puedo cargar de una vez para que lo tengan, aunque la documentación externa es al final, ¿verdad? Pero bueno, para que lo tengan de una vez. Profe, Ajá. con respecto al UML, sí tiene que ir todo el set, get y Ah, todos sí, los... sí. Y Sí. recuerden que tienen que llevar todos los atributos y los métodos. Entonces tiene muchos set y get y van ahí involucrados directamente en el UML. Profe, una cosa, Ujú. ahora de sobre los set y get, yo ayer estoy haciendo unas cosillas ahí, el asunto es que yo hice 2 sets, pero los get yo siento que nunca los voy a ocupar, entonces no Aunque no sé les si ocupe, igual siempre los se tengo que hacerlo, codifican y se agregan. siempre los tengo que agregar. Siempre aunque no, usted sepa que no los va a usar nunca, siempre tiene que codificarlos y agregarlos. Buena práctica, siempre. Ok, listo, profesora. Gusto. Ya, métodos de cálculo, ¿verdad? Que claramente no vas a utilizar, no vas a codificar ni agregar, pero la parte de set y get sí ya está preestablecida. Los demás, Maicet, Arturo, Edison, José, Dixon, Kenia, Gonzalo, Marvin, Luis, Rafa, Priscila, Emily, ¿todo bien con el proyecto? Pues, mi Bueno, parte, profe. yo lo estoy analizando y pues sí tengo varias teorías ahí. Adelante, aproveche hoy porque como les digo, la idea es que hoy estén codificando. Si empiezan a codificar hasta el próximo lunes, probablemente no les va a dar chance. Entonces, para que la idea es que en este espacio yo voy a sacar no importa el tiempo, porque el tema de hoy lo podemos adaptar.
que me den las dudas del proyecto para que ustedes tengan todo claro. Eso es lo principal. Más que todo mi duda es sobre como a ver si hice bien la abstracción como en las clases y si, bueno, si voy viendo de mi parte lo que hice bien o bien. Ah, ok, pero recuerden que igual, o sea, yo les puedo, en este caso, de cada uno va a tener una abstracción diferente y una cantidad de clases diferentes y cosas por el estilo. No les podría decir si están bien o están mal. Yo les puedo, si siento que te falta o que más bien tenés pocas clases, te digo, mira, tenés que, en este caso, reforzar o tenés que apoyar y que no estás viendo estas clases que quizás son importantes. Pero, por ejemplo, en que me siente que lo podría hacer, no hay ningún problema. A ver, en detalle, no sería justo, ¿verdad? Por eso por un tema de que con unos sí, con otros no. Entonces, la abstracción general, ¿verdad? Las clases no son muchas que hay que incorporar, pero sí es importante que tengan, por ejemplo, yo no tengo ningún problema y va a pasar mucho en este proyecto y más que todo en el otro, que ya también ya está listo y que se entrega el día 17 que ustedes me entreguen este, ese mismo día les estoy entregando el otro. Lo que va a pasar es que algunos me van a entregar proyectos con 9 clases y otros me van a entregar proyectos con 15, 16 clases. Eso es muy normal. Eso es porque algunos vieron que los atributos de una clase más bien son características de la otra, entonces no la generan, sino que lo colocan como actividades. Eso está bien. No está del todo mal. O sea, que alguien haga específicamente el proyecto con más clases o menos clases, recuerden que lo que les dije en un principio, siempre es importante primero que funcione. Ya después nos vamos a niveles, mira, hay un punto específicamente en lo que es el proyecto que se llama abstracción de clases, uno de los lineamientos con el cual se va a calificar. Entonces, si al final no lo extraíste de forma completa, ese punto vale 4 puntos. Si tenés poca extracción, pues sí, 2 de los 4. Si te faltó algo, entonces 3 de los 4. Pero específicamente, no es que no te va a funcionar el proyecto o te va a funcionar si tienes una clase de más o una clase de menos. Puede que específicamente alguien haga una clase para validar, para la parte de lo que es un logueo y muchos otros no, porque más bien ven que el logueo es específicamente una actividad o un requerimiento que específicamente lo puedo colocar en lógica. Entonces ya ahí sí depende de cada uno de ustedes, ¿verdad? Cómo hacen esa extracción y es algo que con el paso de los proyectos ahí lo vamos a ir tomando, con el paso de los cursos también. Y yo sí les recomendaría que tengan mucha seguridad, o sea, a la hora que ustedes lleguen, leen el documento, generan los UML ahí a papel, ya saben cuáles son las clases que van a interactuar, saben cuáles son por cada clase, entonces como ya hicieron los UML, saben qué métodos va a llevar cada clase, aunque ustedes tal vez no sepan cómo codificar, pero sé que tal vez, no sé, por decirles algo, en lógica, lo que estábamos hablando ahorita, alguien tenga un método de validar acceso. No sé cómo específicamente voy a hacer para extraer los 3 datos del nombre y los 2 de no sé qué, ¿verdad? Que yo creo que era con la cédula, ¿verdad? Para el nombre de usuario. No sé cómo lo voy a hacer, pero sé que existe ese método. Ya cuando voy a codificar, tengo que pensar en el algoritmo para generarlo. Pero ustedes ahorita están en una etapa de análisis. El análisis es qué es lo que tengo que hacer, cuáles son los métodos, cuáles son las clases. Llegan, visualizan eso y ya el cómo lo voy a realizar, eso ya lo pasan a la fase de codificación, a la fase de programación en específico. Pero ustedes, la idea no es que se estén enfrascando o no es que se estén complicando ahorita, que bueno, no sé cuáles métodos tengo que hacer porque estoy pensando cómo hacerlos. No, primero veamos a ver qué es todo lo que tengo que hacer. Construyamos, por decirlo así, el molde, el modelo. Y una vez que tenemos eso, ahora sí, empiezo a codificar y estos métodos tengo dudas, pues no tengo ni la menor idea de cómo los hago y empiezo ahí a investigar, a tratar, a probar hasta que los voy sacando. Pero no se encierren tanto quizás, ¿verdad? O no, porque a veces uno pierde mucho tiempo en eso. En pensando cómo lo voy a hacer, bueno, el cómo, cuando esté ahí, voy a averiguar y tal vez necesite incluir nuevos métodos o nuevas cosas. Eso es algo muy natural, pero tener muy claro que es todo lo que tengo que realizar. Y eso es lo más importante, la parte de la planeación. Profe, entonces a todo eso, lo del juego del Buscaminas, eso me imagino que son los que van a una clase
o sea, una clase aparte ahí en el mismo Correcto. archivo. Correcto. Que pueden manejarlo usted con una controladora aparte, con otras cosas. Por ejemplo, puede que algunos usen una única controladora. Hay otros que utilicen una controladora por cada actividad y después una controladora principal que llame a cada controladora. Entonces, por eso es que les digo que no puedo manejar la abstracción de cada uno porque cada uno de ustedes va a pensar de una forma diferente y no es que esté mal. Es que hay que hacer el análisis para verificar la factibilidad de cada una de esas abstracciones, pero no es que una esté bien y que otra esté mal, o que solo existe una forma de cómo específicamente se va a poder realizar el proyecto. Se pueden tener muchas interfaces, muchas controladoras, muchas lógicas, las clases que sean necesarias para la solución del proyecto. O puede que tengan solo una de cada una. Ok. ¿Dudas adicionales? No, todo claro. Estos días probablemente de aquí al próximo jueves, ¿verdad? Que seguimos con la parte de las lecciones, ¿verdad? Tenemos, yo ahora me quedo, por si alguien tiene dudas que quiera hacerlas tal vez de forma individual, ¿verdad? Voy a habilitar un espacio diferente y cuando les hablo de un espacio diferente es que voy a cambiar el espacio de horas consulta porque sé que de ahorita a mañana probablemente muy pocos o puedan avanzar poco. Los voy a poner para el sábado, a la misma hora, el sábado a las 10. ¿Esto para qué? Para que ustedes tengan más chance, por decirlo así, el día de hoy completo y el día de mañana para poder llevar dudas para el sábado, porque si atiendo dudas mañana, va a quedar sábado, domingo y lunes y hasta el martes que nos vemos. Entonces, como para dejarlo por ahí, por decirlo de alguna forma intermedia. Entonces, quiero atender dudas el sábado a las 10 o si a ustedes les parece, más bien lo pues, pasamos para el domingo como para que tengan más chance y les quede como más centrado el día de atención de dudas que tengan del proyecto. Pero bueno, ahorita hablamos de eso aparte de la atención de dudas. Pero sí que ustedes puedan ir trabajando porque lo que vamos a hacer es que vamos a ver los temas, cada clase, ¿verdad? Hoy vemos archivos de texto, la próxima semana, el próximo martes vemos listas simples, la próxima clase ya empezamos con el jueves con herencia y encapsulación, entonces vamos viendo temas, que los temas van a ser más puntuales, temas más o menos de una hora para dejar media hora en un inicio para atención de dudas y la otra media hora final, ¿verdad? Para que ustedes también darles tiempo adicional para que puedan ir programando en tiempo de clase por si tienen alguna duda que lo podamos atender de una sola vez. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Chicos, y con respecto a lo de las horas consultas, se los dejo a criterio de ustedes. Yo mañana puedo atenderlos, no hay ningún problema. Están para los viernes a las 10, ¿verdad? Pero tenía la propuesta de decirles si lo hacíamos para el sábado a las 10 o el domingo no sé, en la noche, para que ustedes puedan tener más tiempo de programar, de que tengan dudas y que las puedan aprovechar de una forma más óptima. Pero como ustedes gusten, es propuesta, ¿verdad? Profe, otra pregunta. ¿Se Yo puede usar preferiría el domingo. Yo creería que el domingo, profe. ¿Ok? Yo es que el sábado tengo que salir, entonces en la mañana no estoy. Entonces, si les parece domingo y que no sé, por si alguien tiene que salir, además domingo a las 7 de la noche, como para que todos deberían de estar en la casa por restricción y por todo lo demás, entonces que lo podamos aprovechar bien. Sí, excelente, profe. Chicos, y recuerden que Excelente. solo es consulta, ¿verdad? Yo me voy a conectar por si tienen dudas, no es una clase, pero sí domingo a las 7, entonces voy a estar disponible para la parte de horas consulta. Profe, una pregunta. Adelante, Luis. ¿Puede usar estructuras o ya vamos a utilizar, digamos, para el proyecto lo que es public y private? Para la clase, sí, no vamos a utilizar la parte protegida. Y para lo que son, en este caso, instancias de clase como interfaz, controladora, lógica, que en realidad no llevan atributos, vamos a utilizar los structs. Gracias, profe. Con gusto, Luis. Entonces recuerden, cuando ustedes generan clases, las van a generar como class, ¿verdad? Y estas otras estructuras que no llevan mayor visibilidad en cuanto a los atributos, entonces vamos a manejarlos como structs. Aunque si lo quieren hacer como class, no hay ningún problema, nada más que tienen que colocarlo como público, ¿verdad?
Listo. Si ahí tienen alguna duda adicional, entonces me la van comentando y voy a iniciar con la parte del material del día de hoy. No había visto que hay mensajes en el chat. Entonces vamos a mostrar lo que tenemos para hoy. Igual, chicos, igual que la semana anterior, bueno, les digo siempre la semana anterior porque estoy con que las clases son semana a semana, ¿verdad? Que el martes anterior, una pequeña presentación y pasamos posteriormente a lo que sería la codificación de un ejercicio con almacenamiento permanente. En este caso, nuestro almacenamiento lo vamos a hacer a través de ficheros. Vamos a ver la codificación de cómo un método de escritura, un método de lectura, trabajarlo ya con clases. Esta clase, que es el ejercicio que hicimos el martes anterior, trabajándolo directamente con solicitudes del usuario, entonces hacer un ejercicio que sea más completo para poder tener más claridad, que los pueda apoyar también con el proyecto. Vamos a trabajar ahora sí en almacenamiento. Y cuando hablamos de almacenamiento es darle ahora sí un poco de mayor solidez a nuestros proyectos, a nuestras aplicaciones. Han visto que han generado aplicaciones, pero que estas aplicaciones, de claramente ahí cuando ustedes cierran la aplicación, de todos esos datos de entrada y ese procesamiento que se hizo y la salida esperada, y se pierden, ¿verdad? Son programas que funcionan en el momento, pero que no te permiten en este caso utilizarlos de una forma real. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes pueden hacer un sistemita contable para su tío en una empresa, pero ¿qué pasa? Que su tío lo utiliza e ingresa todas las ventas, ¿verdad? Puede facturar sin ningún problema, pero tendría problemas a la hora de que específicamente quiera guardar esta información, porque se guarda ahí en tiempo real, pero lo que pasa es que a la hora que cierro la aplicación y la vuelve a abrir el día de mañana, claramente el día de mañana vuelve a iniciar con los datos desde cero, como que si no hubiera ingresado, no hubiera trabajado el día anterior. Y esto no se puede dar, ¿verdad? Entonces, para poder optimizar o trabajarlos de una forma real, ocupamos una forma de almacenamiento que sea permanente y no temporal. Y para esto entonces vamos a utilizar o tener diferentes criterios, como cuáles, como logs, como archivos de texto, como bases de datos, entre otros archivos bajo los cuales podemos almacenar la información. Un log es un archivo, bueno, es permanente, ¿verdad? Pero más que todo para el manejo de errores o en este caso de secuencias que no son del todo correctas que se vayan almacenando. Archivos de texto es una forma de almacenamiento en la cual a través de bloc de notas, a través de archivos XML, a través de archivos JSON, entre otros, ¿verdad? Se puede almacenar la información y después puede ser accedida, ¿verdad? Claramente estos archivos de texto son de poco peso, pero la complejidad es que son más difíciles de acceder. ¿En qué sentido? Para recorridos porque no vienen ubicados por filas, columnas, o no hay una forma de cómo acceder directamente a ciertas posiciones y hay que más bien jugar con esas posiciones para poder acceder a lo que realmente se requiere, ¿verdad? Entonces, si yo llego y guardo toda la información de una persona, pero después quiero ir a buscar de esa persona solo el apellido, no es tan sencillo como una base de datos donde yo le digo, seleccióneme el apellido from, ¿verdad? Del tal registro, donde específicamente de tal tabla, donde el número de cédula es igual a esto. Entonces, ya podemos acceder directamente a posiciones. Claramente nosotros en C++ también podemos integrar bases de datos relacionales o no relacionales, ¿verdad? Y ahí tener nuestros proyectos más consistentes, pero es poco utilizado el uso de bases de datos con aplicaciones de consola. Ya si estuviéramos con interfaz gráfica, sí incluimos ahí, ¿verdad? A través de un RAR, de un YAR, el uso de una base de datos. Que todos estos son cursos más adelante. Ahora sí, para lo que es el trabajar directamente con archivos en C++, primero ocupamos una librería. Esta librería es la FStream, ¿verdad? Aquí se me pasaron las llaves de abrir y cerrar. La librería FString es la librería FileStream, ¿verdad? Que si nosotros vemos la categorización o el organigrama bajo el cual está trabajando, está en esta última instancia o en la última posición donde específicamente podemos trabajar directamente con archivos de texto. Porque es lo que más vamos a utilizar, aunque en su momento y de acuerdo a la funcionalidad podemos pasar de archivos de texto a archivos binarios.
Archivos de texto trabaja directamente con el archivo, ¿verdad? Con el TXT, abre, cierra, escribe, lee, hace lo que tiene que hacer. Archivos binarios lo que hace es pasar claramente el archivo a binario, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Que para búsquedas, para inserciones, para colocarse en ciertos lugares, es más práctico o es más sencillo quizás trabajar con archivos binarios que con archivos de texto. Eso yo les voy a dar libertad en que ustedes trabajen con lo que quieran. Al final, ¿verdad? No es que no quiero que me malinterpreten, que cuando digo un archivo binario, no es que específicamente es un archivo que ni siquiera sé cómo abrirlo, ni no está presente en mi computadora, no, es que más bien agarro el archivo de texto, lo paso a binario, hago lo que tengo que hacer y lo vuelvo a guardar en el archivo de texto, ¿verdad? Pero lo que hago es una conversión de los datos de lo que está en lo interno del archivo a binario para poderlo trabajar y después lo vuelvo a agregar. Pero no es un tipo de extensión diferente o que no está directamente en mi ordenador, es trabajar con el archivo de texto pero pasarlo a binario. ¿Okay? Con esta librería podemos ya utilizar todas las funcionalidades de lectura, escritura, búsquedas, entre otras que tiene la librería FString, ¿verdad? Y es sencillo de utilizar, ya que tiene de ventaja, conoce los elementos de inserción y extracción, conoce por decirlo así el punto de carrete, que esto es desde la consola, podemos utilizar el CIN, el COUT, en este caso el mayor mayor o menor menor para recuperar información o para agregar información. Si queremos escribir, entonces, ¿qué vamos a utilizar? Bueno, ya incluida la librería de FString, ¿verdad? Vamos a utilizar la siguiente instrucción, que es el offstring, ¿verdad? Con el offstring lo que podemos hacer es escribir dentro de un archivo. Siempre que generamos la instancia hay que agregarle un nombre. En este caso, como lo que vamos a hacer es escribir, bueno, entonces el fichero de salida, fs o el nombre que ustedes quieran agregarle ahí. Y bueno, ¿dónde quieren escribir? Hay que colocar el nombre del archivo con su extensión txt, ¿verdad? Entonces, para definir dónde quiero escribir. Después, una vez que ya tenemos, por decirlo así, abierto el archivo en el cual queremos agregar la información, ¿qué hacemos? Vamos a agregar la información que se desea. Entonces, acá ya el nombre de la instancia que acabamos de generar, las llaves de ahora. Eso es mayor, mayor, supongo. No me acuerdo, sí, mayor, mayor, no, menor, menor, perdón. Las llaves de menor, menor y el texto que ustedes desean concatenar, que desean agregar en ese fichero. Y todo lo que se abre y donde se escribe, al final hay que cerrarlo, entonces cerramos la instancia. Así, con solo estas tres instrucciones ya perfectamente podríamos generar, si en el archivo no existe, se crea. Y si el archivo existe, se crea, porque no estoy agregando, siempre estoy creando un archivo. Si yo intento ejecutar esto 2 veces, lo que va a hacer es, la primera vez lo hace, crea el archivo, guarda el texto que usted le pasó, digamos, voy a probar programación 1, cierra el archivo. Si lo vuelvo a correr, vuelve a crear el archivo, es decir, lo sobrescribe. El que estaba lo borra y vuelve a crear uno. Entonces, el texto que tenía anteriormente se borra, agrega el nuevo texto y lo cierra. Entonces, si utilizamos esta instrucción, el problema es que sí, me crea un archivo de texto, pero siempre va a contener solamente lo que le estoy pasando. No va a ser capaz de guardar la información que tenía anteriormente. Y por aquí lo tenemos ya en cómo lo podemos agregar en un método. Entonces, ya, bueno, que es el que vamos a ver ahorita más adelante, ya con el llamado anticipado, ¿verdad? Entonces, de tipo vacío, porque lo que hace es más bien escribir directamente en el archivo. La acción es de escribir. Entonces, quiero escribir en un TXT, le paso cuál es el texto que quiero agregar, generamos específicamente la instancia, el nombre del archivo, muy significativo, ¿verdad? Se llama archivo.txt. Y en este caso lo que le digo es que específicamente agregue, no que cree el documento, sino que agregue. ¿Cuál es la ventaja de esto? Si no existe, lo crea. Y si existe, lo que hace es agregar un nuevo registro, una nueva línea, en vez de borrar el archivo y volverlo a crear. Entonces, si corro esto 100 veces, voy a tener 100 textos diferentes, ¿verdad? O 100 textos iguales, no importa lo que sea, lo que agregue el usuario. Eso es lo que vamos a tener por ahí. Acá lo que se hace es, primero hago un salto de línea para escribir. ¿Esto para qué? Para que no todo quede en la primera línea del TXT, ¿verdad? Entonces hace un salto de línea, escribe y cierra el archivo. Ahora, si quisiéramos hacer la parte de la lectura, entonces en primera instancia vamos a ocupar
la librería ifstring, ¿verdad? Bueno, la librería fstring, pero con la instancia ifstring, ¿verdad? Entonces, acá lo voy a colocar como un fichero de entrada, más bien como voy a leer algo que ya existe, ¿verdad? Entonces, una vez que tengo el nombre de la instancia generado, lo primero que procedemos es abrir el archivo, ¿verdad? Con el fopen. Entonces se abre el archivo .txt, que es el que acabamos de generar, ¿verdad? Y por último se va a leer línea por línea el documento. Entonces, en alguna variable de tipo string, ¿verdad? Porque probablemente lo que se almacenó en lo que es el archivo de texto se pase como string. Igualmente, si no se pasa como string, a la hora de hacer la lectura viene como string, aunque sean solo números. Y lo que decimos es que mientras el EOF es el que va recorriendo línea por línea lo que es el documento de texto. Mientras la siguiente línea sea diferente de vacío, obtenga lo que dice ahí. Recuerden que el getLine lo que hace es específicamente obtener lo que está, ya sea escribiendo el usuario o en este momento lo que tiene esa línea en el documento. Entonces, vean que aquí está el signo de admiración, que quiere decir que sea diferente. Mientras ese archivo que acabo de abrir tenga una siguiente línea que leer, obtenga. Ya en el momento cuando deje de ser diferente, o sea, cuando el siguiente línea sea vacía, entonces no ingresa al while y sale de lo que sería nuestro método. Y el método lo vamos a tener por acá, ¿verdad? Entonces es de un método de tipo string. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es leer lo que hay directamente en un archivo, entonces tiene que retornarlo. Que se llama leer txt. Generamos nuestra instancia, hay algunas variables, ¿verdad? Una que se llama texto leído, línea, y ahorita les explico por qué. Lo que decimos es que ocupamos abrir archivo.txt y ahora ya no va a ser como la anterior, que era que agregara ahí más bien directamente en el txt, sino que más bien ahora lo que ocupo es sacar esa información, que sea de salida. Lo primero que hago es preguntar si el archivo ha sido abierto de forma exitosa, ¿verdad? O sea, si no hubo un error ahí, puse otro nombre al archivo o el archivo no tiene permiso de abrir, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, si se pudo abrir, mientras exista una siguiente línea que leer, ¿verdad? Obtenga la línea y vean que en línea específicamente lo que hago es, si un archivo tiene 5 líneas, en línea guardé la primera. Y lo que hago es ir almacenando toda esa información. Entonces, digo, texto leído más igual línea. O sea, lo que agarré la primera línea y la guardé en texto leído. Entonces, sigue, vuelve. ¿Hay una siguiente línea que leer? Sí. Entonces, obtenga esa línea. O sea, ahora en línea ya no se guarda la primera línea, sino la segunda línea. Y lo que hace es texto leído, que ya tenía la primera línea, ahora concaténele la segunda línea. Entonces, en línea es esa variable en la cual si yo tengo, por ejemplo, un blog de notas y acá pongo Casa Bonita, curso de Progra, hoy es jueves, entre otras cosas, ¿verdad? Línea en primera instancia es esto. ¿Existe una línea que leer? Sí. Entonces, guarde esta información. Y acá en texto leído va a ser igual a esto. Pero ¿qué pasa? Entonces el while se mueve. Entonces ya ahora no está en la primera línea, sino en la segunda línea. ¿Esto es diferente vacío? Sí. Entonces guárdelo y vaya concatenándolo en texto leído. Pasamos a una tercera línea. Ahora entonces línea va a ser igual a eso. Entonces aquí esto se guarda en línea y se va almacenando acá. Pero línea tuvo 3 valores, ¿verdad? Tuvo en primera instancia Casa Bonita, en segunda instancia Curso de Progre, en tercera instancia queda con el valor de hoy jueves. Pero en texto leído lo que hace es concatenar, agarrar toda la información de ese TXT para poderlo mostrar, ¿verdad? Eso es lo que se hace por ahí. Al final, pues, cierro el archivo y si no se pudo abrir, ¿verdad? Entonces lo que se dice en texto leído, o sea, en esa variable que vamos a retornar, decimos que hubo un error en la lectura del archivo por alguna razón, ¿verdad? Y retornamos texto leído, que es o donde se almacenó todo o donde se dijo que específicamente había un error de lectura en el archivo. ¿Dudas con esta codificación, con el método? ¿Sí entienden lo que les dije? No, claramente para muchos puede que sea información nueva, entonces hay que comprenderla, hay que analizarla, pero entienden más o menos en qué consiste cada línea de código, según lo que les acabo de explicar.
Profe, de eso a mí lo que tal vez me ha costado un poco Ajá. es con el tema, digamos, usted me enseña el método como tal, yo sí lo entiendo, el de lectura y de escritura, pero a veces ya cuando es en la práctica, cuando se está programando, lo que me cuesta es un poco trabajar con las clases, digamos. Por ejemplo, más que todo, implementar la parte de interfaz, ¿verdad? Ya Sé lo vamos a que hacer. sí, esa es como la parte que más me cuesta. Ok, vamos a ver si con el ejercicio te queda más claro qué vamos a hacer. Y cualquier cosa me decís después de ver el ejercicio. Los demás, ¿alguna duda con alguna línea? ¿Algo no me quedó claro? ¿Todo bien? ¿Pasamos al ejercicio? Creo que sí. Profe, Tal vez quede más claro, profe, con el ejercicio. Ok. Ok, yo ya se los pasé también el ejercicio, ¿verdad? Está arriba en el aula virtual, se llama archivos iniciales, es este por acá. Y vean que entonces vamos a tener nuestro main normal, donde llamo control ahora nada más, nuestra clase persona, que fue la que hicimos el martes anterior, ¿verdad? Entonces que en persona aquí lo que tenemos en persona.h, como privados el nombre, la cédula, la edad, el género, teníamos los constructores de persona y los métodos de get, ¿se acuerdan? El método toString. La codificación de cada uno de ellos los habíamos hecho personas CPP, que eso es la información que teníamos el martes. ¿Dudas hasta ahí? Eso fue lo que hicimos el martes, pero no sé si alguien quedó con alguna duda del martes. yo todo bien, profe, Todo sí, bien. sí. Después hice una interfaz, donde específicamente tuviera el constructor, tuviera un método de solicitar texto. Esto es para solicitar algo de tipo string, otro para solicitar un valor numérico, otro método para solicitar un valor de carácter y otro método para mostrar el texto. ¿Esto por qué? Porque si yo me voy a persona, veo que en persona tengo un atributo que es el nombre, que es string. Tengo dos atributos que son int y un atributo que es char. Entonces, ¿qué hago yo en interfaz? Hago un método en el cual pueda solicitarle al usuario que me retorne un valor de tipo string. Hago un método donde yo le pueda solicitar al usuario un valor de tipo int. ¿Y por qué solo hago un método? Recuerden que tengo que pedir la cédula y la edad, pero el mismo método me sirve para ambos. No tengo que hacer... La idea de que cuando nosotros usamos métodos es que un método me sirva para en muchas ocasiones y no más bien hacer un método por cada tipo de ocasión diferente. Entonces, tenemos que ver cómo específicamente generamos que los métodos sean, en este caso, que se puedan utilizar muchas veces. Ese es un principio, ¿verdad?, en la parte de programación. Y un método de tipo char, ¿verdad? Que aunque solo lo utilice para género, y ahí siempre lo voy a ocupar. Entonces, aunque yo algunos métodos solamente los voy a usar una vez, pero no hay forma que yo pida a través de un string un char, o sí hay forma, pero tendría que ser un charat para escoger solo la primera posición. Es más sencillo específicamente generar este método. Entonces, tengo uno para solicitar, por decirlo así. Vean que yo le pongo solicitar texto. ¿Esto es para qué? ¿Para qué? Para no hacer un método que se llama solicitar nombre, hacer un método que se llame solicitar cédula, otro método que se le llame solicitar edad, otro método que se llame solicitar género, sino que más bien los hago genéricos. Entonces, ¿qué pasa? Si a esta persona llegan y le dicen, mira, es que a esa persona hay que agregarle un atributo que es string, que va a ser los apellidos, y hay que agregarle otro, dato de tipo int que va a ser el peso, por decirles algo. Entonces, ¿qué pasa? Interfaz con los métodos que ya existen es capaz de proveer esa información sin tener que ir a hacer un método que se llame solicitar apellido y solicitar peso. ¿Por qué? Porque este método, solicitar texto, me puede devolver cualquier string, ya sea el string del nombre, el string de los apellidos, el string del estado civil, el string de todo lo que ustedes quieran. Este método solicitar valor numérico me puede volver cualquier entero y no necesariamente tengo que llegar y hacer un método por cada solicitud que yo voy a tener. Por ejemplo, si yo tuviera una clase y que esa clase tiene 20 atributos, yo tendría que hacer 20 métodos, uno para cada atributo. En cambio, si yo hiciera de los 20 atributos, yo sé que 10 son string, 5 son int, 2 son float y 3 son boolean, por ejemplo. Entonces, en vez de hacer 20 métodos, tengo que hacer solo 4 porque son los retornos que yo voy a tener y utilizo el método cada vez que requiero el método, solicitar algo de texto, solicitar algo numérico, solicitar algo de float cada vez que lo requiera. ¿Ok? Eso queda claro.
Sí, no, más o menos, Profe, una pregunta, claro. pero si yo ocupo preguntarle al usuario para algo en específico, entonces no me serviría hacer como eso, ¿no? Y De, aquí ya casi lo vamos a ver. Lo que pasa es que yo juego con esos textos. Por ejemplo, vean que acá en interfaz yo le digo al usuario solicitar texto y le digo, bueno, en este caso, por ejemplo, en el método solicitar texto, que es de tipo string, ¿verdad? Ocupo una variable string donde voy a retornar ese valor, pero vean que yo lo que imprimo es el mensaje. Y este mensaje, si nos vamos a controladora, a la hora que yo llamo al método solicitar texto, yo le personalizo el mensaje. Vean que, por ejemplo, aquí tengo solicitar valor numérico y aquí solicitar valor numérico. Pero yo le digo que aquí al usuario que ingrese su cédula y acá le digo que ingrese su edad. Entonces, aunque llame este método 20 veces, yo lo ya voy a llamar 20 veces, pero le voy a personalizar el mensaje para que le diga al usuario qué es lo que ocupo. Y no tener que, por este texto, llegar y en interfaz a hacer 20 métodos. Más o menos. sí, 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 pero a ver, de mi parte sí. Listo. Entonces, acá lo que tenemos son métodos de solicitudes, ¿verdad? Donde primero se genera una variable del tipo de dato, ¿verdad? Si es el método de string, una variable string. Si es del método in, una variable in. Si es del método char, una variable char. Después se le imprime el mensaje, que este mensaje lo vamos a recibir como parámetro, o sea que el controlador vamos a tener que agregar las especificaciones de qué es lo que voy a agregar, como específicamente a la hora de trabajar con tipos de datos string, puedo estar recibiendo espacios, entonces aquí utilizo el getLine, pero en cualquier otro caso de valores in o char o lo demás, utilizo el sein normal, ¿verdad? Obtengo específicamente lo que el usuario ingresa y retornamos el tipo de datos, retornamos un in, retornamos un string, retornamos un char, lo que se requiera. Y acá un último método que se llama mostrar texto txt, que lo que se le pasa es qué es lo que se quiere mostrar y se imprime. Ahí no hay mucho que hacer. ¿Dudas con interfaz? Todo Todo bien, ok. Vamos a pasar entonces a archivo. Que en archivo es muy pequeñito, es lo que acabamos de ver, ¿verdad? En la presentación. Tenemos nuestra clase archivo, en nuestra parte pública, ¿verdad? Que podemos tener atributos privados que más adelante los vamos a ir agregando, pero vamos poco a poco. Nuestra constructor, el método de escribir. El método de escribir lo que va a hacer es ir a escribir directamente un archivo de texto. Entonces, ¿qué pasa con ese método de escribir? No ocupamos que retorne nada. Lo que ocupamos es que abra un documento y que escriba ahí. ¿Y qué es lo que ocupo que escriba? Un string. Entonces, se lo paso como parámetro. Y después tenemos otro método que se llama leer txt, pero para leer, ¿qué es lo que ocupo que haga? Que vaya, que abra un documento, que me diga qué es lo que hay en lo interno y que me lo devuelva. Entonces, por eso es este tipo string, porque tenemos que obtener qué es lo que había en ese documento. Y ya las codificaciones son las que vimos ahorita, ¿verdad? Entonces, acá tenemos en escribir txt, ¿verdad? Específicamente la instancia de offstream, ¿verdad? Le decimos que vamos a dónde vamos a escribir. Voy a cambiarle el nombre de archivo, voy a ponerle, porque lo estoy relacionando con personas, entonces voy a ponerle registros, por ejemplo, registros.txt. Entonces yo ocupo que en registros.txt agregue, ¿qué va a agregar? Lo que el usuario le pase, el texto que el usuario le agregue. Y ese texto, ¿qué es lo que yo le voy a pasar? Todo un registro de una persona. Entonces haga un salto de línea, imprima ese texto y cierre. Eso es lo que hace el método de escribir txt. Y el método de leer ese txt, claramente, chicos, esto acá yo lo estoy poniendo quemado, pero el nombre del archivo también puede ser un parámetro, ¿verdad? Entonces, claramente aquí yo le puedo pasar a través de un string, std, dos puntos, le podría pasar un string nombre archivo, por ejemplo. Y aquí en vez de poner archivo.txt le paso el nombre del archivo, ¿verdad? También podríamos hacerlo un poco más dinámico, pero de momento vamos a ir haciéndolo así. Entonces, primero vamos a hacerlo para la parte de la lectura. Tengo las variables donde voy a almacenar todo y donde voy almacenando línea por línea. Ya no ocupo que abra archivo.txt, sino que abra registros.txt de una forma salida. Sí, pudo abrir el archivo sin ningún problema mientras exista una siguiente línea que leer. Obtenga esa línea, vaya concatenándola y haga esto la cantidad de veces por la cantidad de líneas que existen. Por eso es un while, ¿verdad? Al final, cuando termina el while, cierre el archivo
Si no lo pudo abrir, entonces más bien imprima que hubo un error en el archivo, en la lectura, y retorne lo que leyó del archivo o que no se pudo abrir. Esos son los métodos. ¿Dudas con archivos? Profe, entonces eso de offstream es en donde el usuario va a escribir. Es el método para la parte de escritura. Ajá. Es habilitar el archivo de texto para poder, en este caso, ingresar información. El ifstream es habilitar el archivo de texto para poder abrirlo y leer lo que tiene a lo interno. Ok, gracias. Bueno, con gusto. Y ahora sí, en controladora, ¿verdad? En controladora ocupo la librería de stream, ¿verdad? Porque voy a ocupar algunos datos de tipo string. Mi clase archivo, mi clase interfaz, mi clase persona. ¿Y qué es lo que hacemos en controladora CPP? Es muy sencillo. Incluimos a controladora.h, genero una instancia de archivo, genero una instancia de interfaz. ¿Y qué es lo que digo? Bueno, primero ocupo una variable de tipo string, que es donde yo voy a solicitar el nombre. Vean que el método se llama solicitar texto. ¿Por qué? Porque si yo quisiera agregarle el apellido, entonces nada más duplico esta línea y le cambio en vez de nombre que se llama apellido, ¿verdad? Pero sigo llamando el método solicitar texto. No llamo un método que se llame solicitar nombre. Ocupo un método que sea capaz de solicitarme datos de tipo string. Entonces le puse así solicitar texto para hacerlo un poco más general. Entonces aquí tenemos solicitar texto. Le digo al usuario, ingrese su nombre. ¿Por qué? Porque este método solicitar texto requiere específicamente un mensaje, requiere un string, o sea, requiere la personalización. ¿Esto es para qué? Para no escribir aquí. Voy un momento. Para no escribir aquí, ingrese su nombre. ¿Por qué? Porque si yo digo aquí que ingrese su nombre, después tendría que ser otro método que diga ingrese sus apellidos, y después otro método que ingrese su estado civil. Entonces, tendría que duplicar esto 3 veces solamente para aquí cambiar nombre a apellido y para aquí cambiar apellido a estado civil. Entonces vean que la mayoría del código es duplicado, lo único que cambia es una línea. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos más bien trabajar nosotros? Lo que deberíamos trabajar es específicamente afectar esa línea como parámetro y no tener que llegar y hacer muchos métodos con mucho código duplicado solamente porque no hicimos una afectación que fuera un poco más sencilla. Y por eso es que debemos trabajar con parámetros. Entonces, por eso este método se llama solicitar texto. Aquí le digo ingrese su nombre. Este método solicitar valor numérico y le digo ingrese su cédula. Claramente la guardo en la cédula. Después tengo una variable edad donde le digo ingrese su edad. Y una variable género, pero ahora le pido solicitar valor carácter, ¿verdad? Que es el que me genera o el que me devuelve un char, ¿verdad? Y ahí le especifico, le hago una aclaración donde le digo que ingrese su género y M para masculino, F para femenino, y genero una instancia de persona con mi constructor completo. Persona P1 es igual a persona, le digo, le paso el nombre, que ya recibí por acá, le paso la cédula, que ya recibí por acá, le paso la edad, que ya recibí por acá, y le paso el género, que ya recibí por acá. Ustedes aquí también, chicos, perfectamente pudieron haber hecho que aquí en vez de nombre, yo llego y digo interfaz.solicitar valor texto, y aquí entonces le escribo ingrese su nombre. Y así lo hago para cada uno de estos, ¿verdad? Y me ahorro estas 4 líneas. En realidad, por temas de que sea visible y que después ocupo la cédula para algo más, entonces yo lo hago con las variables, ¿verdad? Pero bueno, por lo menos para que sepan que eso existe, porque al final, ¿qué es lo que ocupa el constructor persona como primer elemento? Un string. Acá lo estoy generando, pero si lo puedo pasar directamente en la solicitud del usuario y no pasa nada, ¿verdad? Entonces estoy haciendo un encadenamiento, aunque sea dentro del constructor. Acá genero mi persona, mi objeto persona, mi instancia persona en P1. Y ahora sí, ¿qué voy a hacer? Voy a utilizar mi clase archivo con el método de escribir txt, pero recuerden que el método de escribir txt lo que requiere es que se le pase un string. Entonces, ¿qué es lo que hago? Recuerden que específicamente la clase persona tiene un método que se llama toString, que lo que hace es agarrar toda la información de esa persona y pasarla a un string específico, ¿verdad? Entonces retorna al string. Aquí los datos de la persona son el nombre, la cédula, la edad y el género, ¿verdad? Entonces,
automáticamente yo lo que hago es, ¿qué es lo que ocupa el método de escribir txt? Según tenemos en nuestra clase archivo. El método de escribir txt lo que requiere es un string. Entonces, ¿qué es lo que hago? En vez de aquí crear otra variable que se llame, no sé, yo podría decir std, string persona. Va a ser igual a p1.toString, ¿verdad? Y al final, acá, en vez de pasar p1.toString, paso ese texto que se llama persona. Pero es exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, para simplificar ese proceso, mejor le paso directamente la instancia .toString. O sea, lo que hago es que ese objeto se pase a string con ese p1.toString, y para verificar que sí se guardó, al final lo que hago es llamar a interfaz con el método mostrar texto txt. O sea, este método mostrar texto txt, recuerden que lo que hacía era mostrar un string. El string que le pasen, él lo imprime. Es como que yo le diga aquí a Tony, Tony, ocupo que diga, y le mando un mensaje privado y Tony nada repite lo que yo le diga. Entonces aquí lo que hace es imprimir el texto. Entonces sigo en controladora. Entonces él lo que hace es imprimir lo que le den, imprimir un string. ¿Y quién tiene el string? Ya escribimos en el archivo de texto. Pero entonces, si nosotros vemos en archivo, tenemos también un método de leer, que el método de leer lo que hace es abrir el archivo y retornar en string lo que pudo leer. Entonces, por eso es que llamamos el método de, en este caso, h, ¿verdad? Que h sería la instancia de archivo, h.leertxt. Entonces, lee el txt y eso es lo que vuelve un string que se lo pasa al mostrar texto para que lo pueda imprimir. ¿Dudas? Pocas, muchas. ¿Se entiende? Profe, entonces en esa parte de mostrar texto txt, como ahora usted está diciendo que se le puede pasar el nombre del archivo txt por medio de una variable, ¿verdad? Ajá, Entonces uno podría solo usar un solo método para leer varios archivos de texto. correcto. Ok, Nada más que tenías que listo. llegar y afectar, en este caso, el método, ¿verdad? Que en este caso, leer txt, donde le pases ahí el nombre del archivo que vas a leer. Y lo pasas como parámetro para que aquí entonces lea, pero lea la variable que viene por ahí. Ok, vamos a verificar si esto nos funciona. Compilamos, corremos. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacernos? Pedirnos los datos de una persona. Primero voy a ver que no existe el documento, ¿verdad? Ok, que no, el documento txt se va a generar en el mismo archivo, en la misma carpeta. Aquí no hay ningún documento txt. Tiene que crearse uno que se llame registros. Bueno, vamos a ver. La compiló. Vamos a ejecutar. Entonces, lo primero que nos va a pedir en este caso es el nombre, ingresa el nombre de la persona, ingresa su nombre, ¿verdad? Fue lo que le pusimos. Entonces yo me llamo Steven, ingresa su cédula 702080543, edad 29, ingrese su género M para masculino, F para femenino. Entonces ingreso M. Y vean que entonces lo que hace es una impresión. Después de que ingreso los datos, él imprime. ¿Pero qué es lo que imprime? Lo que hizo fue ir a leer un txt que se generó e imprimir la información que está en ese txt, que ya vamos a ir a revisar. Pero aquí dice que los datos de la persona son, así se está guardando en el txt. Así como está acá, se está guardando en el txt porque esta línea es solo lo que leyó del txt. ¿Y quién formó este mensaje? El método toString que ya hemos generado el martes anterior en la clase. Los métodos, los datos de la persona son nombre Steven, cédula 702080543, edad 29, género masculino. Ya ahí vean que Steven está pegado cédula y lo demás, ya eso es personalizar el mensaje, ¿verdad? Ya que se vea bonito, lo que ustedes quieren en salto de línea o que le quieran, lo que le quieran hacer, ¿verdad? Ya ahí no me involucro yo. Pero vean que esta línea en ningún lado está en el código, sino que la está leyendo. Entonces vamos a ir a verificar que en nuestra carpeta, ahora vean que se generó un documento, que es este que se llama archivos registros.txt a las 14:53, o sea, se acaba de generar. Y si lo abrimos, entonces
este archivo tiene los datos de la persona son el nombre Steven, la cédula 70080583, la edad 29 y el género masculino. Entonces, ya ahora sí estoy haciendo acceso permanente a lo que es esa lectura. Si yo vuelvo a ejecutar mi código, entonces, por ejemplo, acá en controladora, sí, llamo al método, pero ya ahora no le voy a pedir que en este caso, no le voy a pedir que lea todo, sino nada más le voy a, que escriba nuevamente, le voy a pedir que lea. Entonces le digo otra vez que lea, entonces si ejecutamos esto, lo que va a hacer es específicamente, ¿verdad? Mostrarnos en consola que puede abrir ese archivo de registros.txt y mostrar los datos. Entonces que sí quedaron almacenados de forma permanente. Yo puedo cerrar la aplicación, ¿verdad? Venir y volverla a abrir. Volverla a abrir. ¿Dónde está? Y si quiero ahora, vengo, registro a alguien más, metemos a otra persona. Registramos a esta otra persona, que le pongamos el nombre que cualquiera. María, digamos. Cédula la que quiera. Le edad, no sé, 20 años. Y femenino. ¿Okay? Pero vean que ahora entonces me tira dos mensajes. Primero me tira los datos de la persona, que es Steven, que ya estaba almacenado. Y después me tira ahora nuevamente los datos de la persona, que sería el de María, cédula esta, edad 20 y género femenino. Y ahí entonces la cantidad de veces que yo ejecute esto se va a ir almacenando y lo puedo ir haciendo lectura posteriormente a esta ejecución. ¿Qué tal, chicos? Voy a conectar mi compu porque se me va a apagar. ¿Queda claro? ¿No queda claro? ¿Se entiende? ¿No se entiende? No puedo abrir el chat, no me abre el chat, entonces no sé qué. Ah, bueno. Me distraje. ¿Qué pasó cuando volvió a compilar? Cuando volvió a compilar, no pasó, volvimos a ejecutar el programa. La primera vez solo lo ejecutamos para lectura, la segunda vez lo ejecutamos para volver a registrar otro usuario, ¿verdad? Entonces aquí, bueno, claramente, vamos a cerrar esto. Ah, bueno, este es el TXT que estaba ahora hablando. Acá entonces, si vuelvo a abrir registros, vean que entonces tenemos ya dos datos registrados y ahí va a ir registrando la cantidad que nosotros le digamos y que sean necesarios. Profe, en ese mismo archivo se van a almacenar todos. ¿Sí? Si no le doy otro nombre, vean que en escribir le dije que siempre escribieran registros.txt, solo yo ahí le puedo decir, esto es como registro de personas. Si quisiera hacer el registro de varias cosas, entonces tengo otro archivo de texto para registrar profesores y otro para administrativos y otro para ahí. Hacen ahí diferentes archivos de texto de acuerdo a lo que requieran. Y después leen del archivo que requieran, que consideren necesario. ¿Qué tal? queda un ¿Difícil? poquito algo. ¿Fácil? ¿Lo entienden? ¿No se entiende? Lo entendí, pero fácil, como que no. Es que ya aquí son interacción seguimos trabajando en VC, ¿verdad? Estamos trabajando con la parte de controladora, interfaz, con la parte de específicamente los modelos. Ya en modelos estamos trabajando con clases, ya estamos incorporando clases de archivos también, entonces estamos teniendo más información y cada clase vamos a ir agregando nuevas clases que van a hacer que nuestros proyectos sean más grandes. Eso es normal, eso es lo que cuesta un poco más asimilar. A mí lo que me interesa ahorita es que ustedes lo entiendan. Ahora, ¿cuál es el proceso? Que se sienten y que lo empiecen a probar. Bueno, entonces empiezo a agregar, bueno, ya no quiero con una clase persona, sino que voy a generar una clase para registrar productos. Entonces, ese producto tiene un nombre, un código artículo, un stock y otras cosas. Entonces,
verifico, lo empiezo a trabajar, escribo un documento TXT, leo documentos TXT, entre otras cosas. De momento estamos con escritura y lectura. En próximas clases vamos a agregar búsquedas, vamos a agregar índices, entre otras cosas. Ok, sí, digamos, entonces sí. Ese sería como el registro de personas, pero si yo ocupo como el registro de productos, lo que hago es hacer en archivos una parte que se llame como productos TXT y escribir y leer, me imagino. Ujú. Sí, pero más que tener uno por cada uno, yo probablemente aquí lo que haría es generar, que no lo voy a hacer hoy, para que ustedes también lo hagan y si no, el martes yo lo hago para que ustedes lo tengan por ahí, pero yo lo que haría es generar una variable donde en esta variable ponga el nombre del archivo y en este caso entonces le diga, escriba en este archivo que le estoy pasando como parámetro y aquí lea este archivo que le estoy pasando como parámetro. Entonces, en control ahora le diría directamente que mande a escribir aquí h.escribir txt. Aquí le diría que lo escriba, no sé, por ejemplo, en productos.txt y el objeto que quiero que mande a guardar. Pero entonces lo haría, le estaría diciendo dónde. Y si aquí digamos que ahí tengo específicamente el producto. Y si aquí tengo una persona, entonces digo que bueno, aquí esto va para registros. Y si después tengo otra cosa, entonces mando a escribir a diferentes archivos, como lo estoy haciendo en controladora, y solamente tengo el mismo método que indiferentemente a dónde vaya a escribir, el método sirve para escribir. Aquí lo que tengo que decirle es a dónde, a través de un parámetro, ¿verdad? En vez de hacer, si tuviera que escribir en 20 archivos, en vez de hacer 20 métodos, mejor cambio únicamente una variable. La paso como parámetro. Ok, sí. Muchísimo más fácil realmente. Exacto. Si no, lo que estarías haciendo es reprogramando cosas que ya programaste y que no es, estás haciendo su código más ineficiente, más lento, entre otras cosas. Ok. Buenísimo. Los demás, chicos, ¿qué tal? ¿Lo están asimilando? Profe, Señorita. bueno, para pedir los datos y todo eso, poner esos primeros, Ajá, el proyecto se puede utilizar de esa manera, claro, porque si no quedaría larguísima en interfaz. claro, claro. Por eso lo estoy viendo hoy. La idea es que todo lo que estamos viendo hoy, si ustedes lo quieren involucrar, si quieren meter archivos de texto, lo pueden hacer. Si quieren trabajar de que las interfaces de esta forma, lo pueden realizar. Todos ustedes lo pueden hacer de una sola vez, no hay problema. Los archivos de texto, yo ni se los recomiendo ni no se los recomiendo. Si lo ven que se les hace fácil, háganlo. Si ven que más bien les viene a complicar lo que ya saben, de momento no lo utilicen, porque sí lo van a ocupar para el segundo proyecto como requerimiento funcional, pero para este no. Pero si ustedes lo valoran y ahí disciernen si es pertinente o no. Ok. Chicos, ¿dudas con esto? No, todo bien. No es una duda así, pero ¿por Hasta qué el fue momento, que hasta el puso momento todo bien. ToString? Ajá. Adelante, Jair. El ToString es que no me acuerdo por qué fue que lo puso. O sea, solo es eso, no me acuerdo. El método stream, ¿verdad? Sí, que vieron en fundamentos, ¿verdad? Que nada más se genera a través del string, ¿verdad? Que ahí le ponen el nombre que quieran y van concatenando todos los datos que tienen en la clase, ¿verdad? Entonces, el nombre, en el cédula, la edad, género, ahí si tuviera más datos, lo concateno y lo que hago es pasar todo ese objeto a un stream para poderlo almacenar, o para poderlo mostrar, o para poderlo trabajar. Sí, sí lo vieron, ¿verdad? El ToString, en funda. Sí. Buenísimo. Chicos, es que los Profe, escucho como más callados hoy, ¿no? Sí, cuenta, ¿pudiera controlar un momento? claro. El TPP controlador Bache. para ver. CPP. Ajá. Ah, sí, es con el de mostrar texto que se utiliza. No, primero el escribir. El ToString. Ahí lo está llamando. Ajá, eso es Y para, luego se muestra. yo podría aquí armar un mensaje, yo podría llegar y decir, bueno, o aquí generar un string,
almacenar va a ser igual a, y que vaya guardando ahí, y ya tengo nombre, y le paso, voy armando el mensaje, ¿verdad? Voy diciéndole, el nombre de la persona es más nombre, y voy concatenando ahí todo, ¿verdad? Pero eso no lo hago porque ya tengo el método toString que me hace esta funcionalidad. Profe, entonces, digamos, si quiero guardar información en diferentes archivos de texto, lo puedo hacer con el mismo método ese de escribir, ¿verdad? Correcto, lo único es que tendrías que pasar el nombre del archivo por parámetro, porque si no, todo lo va a almacenar en el mismo archivo. Ah, ok. Entonces acá nada más le digo escribir y entonces, no sé, entonces le digo que escriba en archivo.txt y acá entonces claramente en archivo, primero que nada hay que modificar este archivo para decirle que va a recibir otro string, ¿verdad? No, no lo voy a hacer aquí rápidamente, le voy a decir otro string que va a ser el nombre del archivo, además del texto. Y acá entonces en el método tendría que llegar y decirle que ahora entonces va a recibir en este caso ese otro string del nombre, no lo voy a poner todo, y que aquí entonces lo único es que van a tener que llamar a non.c-str. Entonces, porque hay que pasarlo a un arreglo de bytes para que funcione. Si no ponen esta línea c-str, no les va a funcionar por aquello, nada más para que lo tengan por ahí. Profe, Señor, a ese método también habría que concatenar el punto .txt, ¿verdad? no, porque se lo estoy pasando acá en controladora, directamente le puse el txt. Si yo quiero solo llamarlo como archivo, entonces sí tengo que ir allá al otro lado y concatenar el txt. Aquí les estoy diciendo, chicos, prácticamente cómo se hace, ¿verdad? En archivo, pasan el nombre del archivo con el txt, después, bueno, en controladora, ¿verdad? En el archivo .h tienen que ir y agregar un nuevo parámetro, ¿verdad? El std, string, el nombre del archivo, como quieran ponerle la variable. No lo voy a hacer para que ustedes lo hagan, para ver cómo, si lo logran interpretar. Y en archivo nada más pasan el parámetro y el nombre del parámetro .c-str. Si no agregan esto no les va a funcionar, para que lo tengan por ahí. Así se hace. Si no lo logran de aquí al martes, yo lo hago el martes, pero les estoy diciendo cómo se hace paso a paso. Nada más tienen que hacer eso y ya les tendría que funcionar. Y ya con eso, entonces, ustedes perfectamente podrían trabajarlo directamente en controladora mandando el nombre del archivo donde quieran almacenar, sin tener que siempre guardar en el mismo. Y harían lo mismo para el método de leer.txt. ¿Estamos? Sí, profe. Creo que sí. La clase de hoy es mucho más corta, es sobre archivos, es esto, no les voy a dar más información porque si no los termino de enredar un poco más. Veo que algunos están ahí como terminando de procesar. Léanlo, entiéndanlo, practíquenlo. No les voy a dejar ejercicios. Ustedes saben que yo siempre dejaba ejercicios. Vean que el martes no dejé y hoy no he dejado porque están con el proyecto y porque no los quiero saturar. Hoy tampoco les voy a dejar información. No les voy a dejar archivos de práctica, ¿verdad? Pero sí, practiquen, lean, entiendan, vuelvan a ver el video si lo ocupan. Y entonces seguimos a partir de aquí el próximo martes. Y si alguien tiene dudas específicas con el proyecto, me voy a quedar por acá. Pero sobre la clase, eso sería por el día de hoy. Profe, Ajá. una pregunta. Usted la vez pasada habló de la posibilidad de resolver el ejercicio del examen. Ajá. ¿Aún cabe esa posibilidad? Si quieren se los paso resuelto, chicos, pero es que si lo empezamos a programar terminamos a las 6, porque así les he dicho. No, sí, por eso. Esta es una muy buena idea. Tal vez vos lo puedes programar, lo grabás y lo pasás. Yo se los paso resuelto, con gusto. Lo programo, cuando una vez que lo programo les paso ahí un video ahí explicando cómo se hizo. Perfecto, profe, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Anthony, por allá. Profe, una pregunta. Claro. ¿Usted
iba a entregar las notas del examen hoy. Sí, no, sí las iba a entregar hoy y ya tengo casi que todos los exámenes resueltos, chicos, pero algunos de ustedes, bueno, ¿se acuerdan que yo les pedí que me enviaran los archivos completos con el punto .dep y muchos, para no decir la mayoría, me enviaron solo los archivos .cpp y .h? Entonces lo que pasa es que tengo que construir un proyecto para cada uno de ellos y eso hizo que entre ayer y hoy ha sido sumamente lento crearlos. Entonces, porfa, de ahora en adelante también, para toda tarea y para todo proyecto y para todo examen o lo que siga, ¿verdad? Siempre me envíen el punto .dep que ya viene construido, porque si no, es más lento el proceso, tendría que construir cada proyecto. Por eso no tengo todas las notas para ahorita, entonces no las voy a subir todas. Yo lo que hago es suprimir la carpeta en la que estoy trabajando. Sí, sí, exacto. El suyo sí lo abrí bien, pero hay otros que no. Sí, a mí siempre, yo siempre pienso lo mismo, por eso siempre le envío el punto de... Ujú, sí. Yo también envié el punto de... Sí, sí, muchos sí lo enviaron, pero otros que no, y con eso sí estoy lento con la parte de la revisión. En la parte teórica, eso sí ya los revisé todos, ¿verdad? Están relativamente bien. Así tengo que hablar con un par de personas que me enviaron otro archivo que no sé qué me quisieron. Uno me envió hasta los temas de examen en vez de las respuestas del examen, entonces sí ocupo preguntarles a ver qué pasó. Pero estoy ahí con la parte de las revisiones de las pruebas todavía. Listo, chicos, voy a dejar de grabar en este momento y me quedo por si tienen dudas.